los griegos y a los latinos, yo dije, esto es mío. Y se debió a un profesor italiano, Federico Ferrogay, que todavía está trabajando en el estado de Chihuahua y ahora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él fue el primero que nos habló a todos los bárbaros de mi generación de los griegos. Pero además el que nos habló, y esto fue muy importante, con una naturalidad del griego y del latín. Él decía la frase en griego o el verso en griego o mencionaba ciertos conceptos que para mí en ese primer encuentro con la lengua griega y la lengua latina me fueron importantísimos, porque no había ningún trauma de llegar directamente al texto griego. No había por qué atravesar los larguísimos corredores de erudición que nos dejan ya exhaustos a las faldas de los propios textos, que deberían ser el manantial y el origen, no el final de una larga preparación erudita. Bueno, yo creo que esto se debe a que muchos norteños hayamos tenido siempre esta atracción por lo clásico. Digamos, Alfonso Reyes, Julio Torri, Martínez Guzmán, Jesús Urueta, por hablar ahora de algunos cuantos norteños. Bueno, con mucha naturalidad tomaron o el clasicismo griego o el clasicismo español, porque no tenemos ningún peso cultural. Si yo hubiera nacido en Yucatán y me hubiera dedicado a los griegos y latinos, hubiera gastado mucho dinero con mi psicoanalista para saber por qué me convertí en helenista en lugar de mayista, ¿no? Con los norteños no ocurre eso. Yo creo que a esto se debe, y me apasionó, y cuando vine a México seguí estudiando griego y latín, y mi gran maestro en latín fue Rubén Bonifaz Nuño, y con él aprendí muchísimo de poesía. ¿Escribiste un gran ensayo sobre él? He escrito varias cosas sobre él, pero así un gran ensayo todavía no, pero lo haré, porque la producción de Rubén es enorme, es impresionante, ¿no? Hiciste una extraordinaria traducción de la poesía de Safo, sus obras completas. Sí, el corpus sáfico es la primera vez que en la lengua española entra todo el texto. Esta poesía fue una de las que más me sorprendió desde mi primer encuentro con ella, porque es una poesía sensorial, sencilla, corporal, tangible. Casi la puedes tocar, casi la puedes besar, casi la puedes acariciar. Y en los pequeños fragmentos que han quedado de ella, en ocasiones no son frases, son solamente palabras sueltas. Y es tan extraordinario esa sensoriedad de la poesía de Safo y esa sencillez que me atrapó desde el principio. Así, claro, en contraste con la majestuosidad de los hexámetros de Homero o de Virgilio, digamos, ¿verdad? Era una gran maestra que no solamente componía, escribía, sino que seguramente cantaba, era intérprete de algún instrumento musical, de cuerda, la pectides, y que además seguramente organizaba o tenía dotes coreográficas, y era una maestra en el más amplio sentido del término, formadora de jóvenes, formadora de jovencitas, y formadora en sentido artístico y seguramente en el sentido moral también. Estamos hablando de una gran poesía, de una gran palabra, de grandes palabras que a lo largo de siglos todavía llegan aquí y conmocionan, conmueven a quien las escucha o a quien les presta oído. El canto es una forma de hablar con apoyo y con melodía. Entonces, nuestra voz para hablar es la misma que debemos usar para cantar. Chi sol, sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, sia loda gran Signore, rimedi d'amore per sogni e per chimere.
anima milionaria. Valor dal mio forziere, ruan tutti i gioielli, due ladri gli occhi belli. Vuol entrar con voi per ora ed i miei sogni usati e dai bei sogni miei tosto si dileguar. Yo creo que todos en principio podemos cantar. Lo que necesitamos es desearlo y prepararnos para eso. Por supuesto que hay quienes cuentan o con más talento o con más capacidades físicas, naturales, para dedicarse al básquetbol o a la natación o a la caminata o para ser corredor. Supongo que también hay condiciones especiales para un cantante, pero en principio todos los que podemos hablar podemos cantar. Mia tosca idolatrata, ogni cosa in te mi piace. L'ira pace e gli spasimo d'amor. Así que puedo decir que mi vocación de músico fue anterior a la de la literatura, pero mi vocación de canto fue mi vocación más tardía. Y procuro dividir o equilibrar más bien mi vida diaria entre el trabajo literario y el desahogo del canto o el temple emocional del canto. Carlos Montemayor, escritor, novelista, poeta, traductor, erudito de la cultura grecolatina, ha recibido 8 premios literarios, desde el Javier Villaurrutia hasta el Juan Rulfo de Radio France Internacional. Gran conocedor y defensor de las culturas indígenas de México y, por si fuera poco, gran conocedor de la ópera y cantante. Carlos Montemayor. De la misma forma en que te interesaste en la cultura grecolatina, también te has interesado en las lenguas indígenas de México. Pues mira, te diré que el enfermo goza de muy buena salud. Después de 500 años en que hemos tratado de exterminarlos y de reprimirlos y de convertirlos en otra cosa que no sean lo que son, los pueblos indígenas de México siguen teniendo la mayor fuerza y la mayor identidad de todos los habitantes de nuestro territorio. Creo que México se desconoce a sí mismo al mantener su enorme, inmensa ignorancia acerca de estas culturas. La mayor parte de nuestro indigenismo y de nuestra educación en áreas indígenas tiende a una castellanización absoluta, tiende a, o parte de una subestimación brutal a las culturas indígenas. México es un país muy racista, de una enorme discriminación racial contra los indios y una subestimación de sus culturas, de su pensamiento, de su religión, de su tenencia comunal de la tierra e incluso de sus idiomas. La mayor parte de los mexicanos creemos que los idiomas, que hay idiomas subdesarrollados y idiomas desarrollados, y que los idiomas desarrollados son los idiomas propiamente dichos y que los idiomas subdesarrollados son los dialectos. Entonces vamos así equiparando a los idiomas que hablan los pueblos oprimidos de la tierra con idiomas inferiores o dialectos y a los grandes idiomas con los que hablan los pueblos poderosos de la tierra. No es así. Una clase de lingüística general, un curso de lingüística general sería suficiente para que nos quitemos de la cabeza la idea de que hay